Las encuestas pronosticaban un resultado ajustado en las elecciones de Estados Unidos, pero la realidad fue diferente. El País. Trump presidente por segunda vez. El País. Kamala Harris, el resultado de estas elecciones no es el que queríamos, pero debemos aceptarlo. El Mundo. El voto latino vira con claridad hacia Trump. El Español. Kamala Harris afirma que hay que aceptar el resultado de las elecciones y pide seguir luchando por la libertad y la justicia. El País. Los demócratas tratan de digerir su desolación tras una derrota brutal. Trump consuma su revancha 4 años después. Europa Press. Trump se reunirá en breve con Biden para asegurar una transición pacífica de poderes. Pero, aparte de Kamala, ¿quiénes son los grandes perdedores y beneficiados de las elecciones? El Periódico. China se prepara para otros 4 años de curvas y baches con Trump. Forbes.es. La fortuna de Elon Musk aumenta 20.000 millones de dólares tras las elecciones. El País. La victoria de Trump sacude la Unión Europea en pleno auge de la extrema derecha y los populismos. Muchas preguntas quedan ahora en el aire para los analistas. El Periódico. ¿En qué ha acertado Trump y en qué ha fallado Kamala Harris? As. ¿Puede ir Trump a prisión si es presidente de los Estados Unidos? Lo analizamos con nuestros expertos. Mucho que analizar, mucho que digerir, lo analizamos con nuestros expertos. Dolores Serrat. Bueno, pues no he cambiado mucho de hace unos días hacia hoy. Es verdad que la victoria de Trump ha sido incontestable, ha ganado contra todos y contra todo. Ningún pronóstico le daba por lo menos una mayoría tan evidente, ¿no?, como ha tenido, porque ha ganado el Congreso, el Senado, ha ganado en voto popular. Creo que las principales novedades que van saliendo estos últimos días es ya la reacción del Partido Demócrata. Yo decía el otro día, ¿no?, que buena parte de la victoria de Trump se debe al fracaso de lo que ha sido la campaña del Partido Demócrata. Creo que la apuesta por los temas que escogieron para la campaña no ha calado en los americanos, cosa que sí ha hecho los temas que había puesto su acento Trump, concretamente el tema de la economía y el tema de la inmigración. Pero es verdad que ahora estamos en un momento de que esto ya está así y tenemos que ver cómo va a cambiar, ¿no?, la política o la influencia que puede tener esa victoria de Trump en la política mundial. Ayer escuchábamos a los líderes europeos que estaban reunidos en Hungría defendiendo algo que creo que es muy importante, y es que Europa tiene que ser más independiente de lo que es de Estados Unidos, que hay que apostar por la defensa y que hay que apostar por nuestro propio desarrollo. Tenemos capacidad tecnológica e innovadora suficiente para ser un punto de equilibrio entre las dos grandes potencias mundiales, pero es imprescindible también que la Unión Europea se lleve bien con Estados Unidos y por lo tanto habrá que empezar nuevas negociaciones sobre muchos aspectos de política internacional, de política de defensa, de política económica con el tema de los aranceles, y habrá que esperar a ver cómo va constituyendo su propio gabinete Trump y cuáles van a ser las primeras decisiones que va a tomar. Hay muchas cosas que nos han sorprendido y quizá una de las más sorpresivas ha sido ese aumento que ha tenido en el voto precisamente de inmigrantes que están ya instalados en Estados Unidos, concretamente del votante latino, el votante hispano, ¿no?, que ha votado muy mayoritariamente a Trump cuando nunca se le veía en ese ámbito. Y yo hacía el otro día un análisis personal que se no ha atinado, ¿no?, y es que me da la impresión de que los propios inmigrantes que están asentados en Estados Unidos tienen mucho miedo a la llegada masiva de nuevos inmigrantes por el factor competencia, y creo que ha calado, ¿no?, esa necesidad de control de las fronteras. ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo sigo siendo optimista. Pienso que una cosa es hacer campaña y otra cosa es gobernar, y evidentemente por mucho que América sea América, América forma parte de un mundo cada vez más globalizado y va a tener que llegar a acuerdos sí o sí con otros países, porque evidentemente intereses lo hay en todos lados, incluso entre los que lo han apoyado a él. Señor Sánchez Garnica. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que la reflexión que hay que hacer es que a veces nos empeñamos en intentar trasladar la mentalidad que tenemos en España en relación
a nuestras relaciones políticas, sociales, económicas. Y los americanos pues son de otra manera, piensan de otra forma, tienen su propia idiosincrasia y eso obviamente explica muchas de las cosas que ocurren y que a veces nosotros no las entendemos. Y yo, como todo en la vida, hay una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es la reacción de los demócratas, que eso puede ayudar a pacificar la tensión que se ha percibido, que como lectores hemos percibido en estos últimos 4 años, y puede ayudar a una convivencia que en definitiva es lo que lleva al éxito. Cuando hay conflictos, cuando hay odio, cuando hay problemas, pues normalmente eso afecta a todos, ¿no? Entonces esa es la parte positiva. Veremos a ver los hechos si se corresponden con la realidad. Y la parte negativa es la incertidumbre. Yo no soy partidario de Trump, ni de su manera de ser, ni de expresarse. Considero que puede ser un peligro, pero por otro lado, como dice muy bien mi compañera, habrá que ver los hechos, ¿no? Veremos a ver cuáles son las políticas que aplica a partir del 20 de enero, que es cuando toma posesión. Está claro que apuesta más por la economía que por la parte social, pero esa es la mentalidad americana, porque la propuesta de la candidata demócrata no la han comprado los votantes americanos, y allí ha primado mucho el tema de seguridad y economía, y eso hay que tenerlo claro. Entonces la cuestión es que ahora Trump, a diferencia de hace 4 años, va a tener mucho más poder, es decir, acumula en sus manos todo el poder del Tribunal Supremo, el poder del Congreso, el poder del Senado, el poder del pueblo, porque el voto popular ha sido muy importante, y a partir de ahí a mí me preocupa como español y como europeo, es decir, que nos puede afectar, es decir, y ya lo ha dicho también ella muy bien, es decir, yo creo que Europa se tiene que poner las pilas, no podemos estar permanentemente siendo los hermanos pequeños de Estados Unidos, y eso va a implicar un cambio de chip en Europa, porque desde luego a partir del 20 de enero veremos cuáles son las consecuencias. Pero vamos a dar tiempo al tiempo, es lo que el pueblo americano ha querido, hay que aceptarlo, los resultados democráticamente. No tengo mucha fe y esperanza en un hombre que no sé si está aquí o está allí, o sea, es un personaje muy peculiar y muy curioso, pero luego los hechos dirán o quitarán razones. En todo caso, la esperanza es que solo le quedan 4 años de mandato, lo voy a ver. Solo. Bueno, comentábamos aquí también el otro día que además de esa situación interna, cómo se pueda desarrollar la política en Estados Unidos con los futuros nombramientos del gabinete y esa tensión que parece que se va a ver reducida gracias a la actitud de los demócratas, de fronteras para afuera, en los temas que están marcando la actualidad mundial, Gaza y Ucrania-Rusia, esas actuaciones también preocupan al resto del mundo. Vamos a ver, ayer las reacciones europeas fueron muy distintas, desde lo de la sorpresa y el shock a la alegría que pudo tener Putin. O sea, él piensa que la llegada de Trump a la Casa Blanca va a beneficiar a Rusia. Es posiblemente yo el punto en el que soy más pesimista, ¿no? El futuro que se puede venir en lo que son acuerdos con Ucrania, y ahí va a tener que hacer Europa mucho esfuerzo para hacerle ver a Trump lo que es la realidad y para que no tome decisiones ni precipitadas ni radicales. Yo creo que en el tema de Israel y de Gaza hay menos peligro. Es verdad que Trump va a seguir apoyando a Israel, pero también creo que va a seguir con una línea moderadora. No le interesa tampoco a Trump tener el frente de Oriente Medio demasiado encendido, porque hay demasiados intereses, y por lo tanto yo creo que ahí va a seguir con una línea política como la que han venido llevando hasta ahora, que es un poco de sí pero no, es decir, estoy pero no
pero no aprieto, ¿no? Y desde luego a mí me preocupan mucho quizá los temas que más directamente nos van a afectar a España, que nos afectan todos, y es cuál va a ser la política de Trump en relación con Marruecos. Yo no me olvido, ¿no?, de que la cesión o la del Sáhara a Marruecos vino durante el mandato de Trump. Pero yo hay una pregunta que me viene haciendo ya más allá de la política, y es: ¿cómo es posible, no, que un personaje con unas características psicológicas y psíquicas tan peculiares como Trump haya podido obtener tantísimo apoyo popular? Y eso no se puede relacionar más con un fenómeno que se está viendo en muchos países de Europa, que es el auge de los populistas. Trump es un populista, proteccionista y aislacionista. Él, América primero, y América es diferente, y además lo voy a asumir desde ese proteccionismo, que todo lo que no sea bueno para nosotros no me interesa, y eso es peligroso en una gran potencia mundial. A mí no me extraña que en esos momentos también la otra gran potencia mundial, que compite sobre todo con Estados Unidos, que China, pues esté en estos momentos tentándose a ver de cómo puede equilibrar, ¿no?, la balanza. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, predecir cuáles son las políticas de Trump con el poder que tiene, que es que eso yo creo que es un dato importante. No es el mismo Trump de hace 4 años que el de ahora, y no acumulaba entonces tanto poder como el que acumula ahora. También depende del equipo de personas que tenga, que estarán sometidos a su criterio y a su capricho. Yo no soy ni optimista ni pesimista respecto a la política internacional. Estados Unidos con Israel pues siempre ha tenido apoyado, es decir, Biden también lo ha hecho. El otro día decía Pérez Reverte que el problema de Palestina e Israel no tiene solución, porque si fuera israelita haría lo que está haciendo Israel, y si fuera palestino haría lo que está haciendo Palestina. Es un problema de imposible solución, pero yo creo que Trump, al mismo tiempo de su manera de pensar y de ser, es un hombre pragmático. Es decir, él le interesa a Estados Unidos, pero Estados Unidos está involucrado en todos esos conflictos, y yo ahí no pierdo la esperanza de que haya alguna solución pacífica. Más complicado lo tiene Ucrania, porque él dijo que en media hora iba a solucionar el conflicto. ¿Cómo lo va a solucionar? ¿Dando los territorios ocupados a Rusia? Pues posiblemente sea así, porque en el momento en que corte el grifo de la financiación, Europa no tiene capacidad suficiente para afrontar la defensa de Ucrania, ¿no? Pero bueno, son incertidumbres que las veremos. Me preocupan. Y luego, en cuanto a lo que dice ella, yo entiendo al pueblo americano. Y aquí nos está pasando un poco lo mismo. Es que, y lo hemos visto con la Dana y con la reacción de la gente, es decir, aquí hay que hacer una reflexión muy profunda, porque el sistema está fallando en muchas cosas, y la gente pues acude a quien piensa que le va a proteger, y la historia se repite. La historia se repite, y los errores los cometemos históricamente. Solo hay que ver, mi hermana escritora lo dice muy habitualmente en sus libros, ¿no? Con el libro de El último día de Berlín, ¿no? Como vamos cometiendo los mismos errores. Yo no lo quiero comparar, por supuesto, con lo que pasó en Alemania en los años 30, pero el pueblo, la gente, lo que quiere de sus representantes son soluciones y que les dejen vivir. Y cuando eso no ocurre, ojo, en España afortunadamente pues yo creo que no hemos llegado a ese punto, pero lo del otro día en Valencia a mí me preocupó mucho, y tenemos que reflexionar, los que de alguna forma tenemos relación con la política. A veces nos metemos en nuestro núcleo de cristal y no nos damos cuenta de que, y podríamos hablar aquí de muchos ejemplos, ¿no? Pero entonces, bueno, vamos a esperar a ver a los hechos, vamos a ser prudentes. A mí me preocupa también el tema comercial de aranceles, porque sobre todo en Aragón, con todo el tema agroalimentario, podemos sufrir las consecuencias. Y a mí, más que lo que pueda hacer Trump,
que obviamente nos tiene que preocupar a los que tenemos una sensibilidad de lo que ocurre a nuestro alrededor. A mí me preocupa que Europa seamos capaces de hacer políticas que nos protejamos. Él piensa en su país y es normal, pero ahora es el momento de pensar en Europa. Pues vamos a ser, como decían, precavidos y vamos a esperar para ver qué ocurre con ese gabinete, que ya han sonado algunos nombres como Elon Musk, que ha aumentado ya su fortuna desde que Trump salió nombrado de nuevo presidente. Y mencionaba usted esa necesidad de sentirse protegidos. Es curioso, por un delincuente condenado, el primero en llegar a la Casa Blanca pero eso no ha afectado. Con ese título, pero no ha afectado. Así que seguiremos analizando las causas, como decía Dolores. Es un voto de reacción, ¿eh? Como es un decía... voto de reacción. Los votos populistas son de acción-reacción, es decir, ya muchas veces es de perdidos al río y pienso que me gusta. Ya lo ha dicho, es decir, es que los demócratas es que han hecho 4 años erráticos con un Biden cuyas facultades psíquicas no eran las más adecuadas. A lo mejor tampoco hubiera ganado los demócratas, pero si hubiera habido un tiempo de reflexión, unas primarias, más competitividad, no se le puede culpar a la candidata que ha tenido 2 100 días para poder hacer un mensaje cuando ya lo tenía todo el pescado vendido, ¿no? Pero además había sido una vicepresidenta muy desaparecida. Muy desaparecida. Que eso sorprendió, porque al principio se le daba mucha importancia. Yo me acuerdo al principio del mandato de Biden, a Kamala Harris se le daba como alguien que iba a tener mucho protagonismo. Y mucha gente decía, pero esta mujer, ¿dónde está? Pero sobre todo se le daba mucho protagonismo al principio porque todo el mundo era consciente de las limitaciones que ya tenía Biden en aquel momento. Y posiblemente eso también de alguna manera ha pasado su factura, ¿no? Sí, y luego esa campaña con cambio de candidato pues prácticamente al final, esa actitud que también ha habido con esos 2 atentados que ha tenido. También. O sea, ha habido muchas cosas que han influido y además cuando ves el mapa americano ves que Estados Unidos es muy difícil, la costa este-oeste de lo que es la parte central de Estados Unidos. La América profunda. La América profunda que tiene muchos votos, pero es que ha ganado en todos los estados indecisos. Por más de 5 puntos, más de 5 millones de votos. Yo me esperaba más igualdad, pero yo tenía muy claro. Pero bueno, yo creo que esto puede, la parte positiva es que puede dar estabilidad a la política americana, que no la tenía en estos 4 años. Y como ella dice muy bien, es decir, yo creo que al final el pragmatismo de Trump puede ayudar a buscar soluciones, porque hay cuestiones enquistadas que tienen que decantarse hacia un lado o hacia otro, y Estados Unidos es muy importante. Y al final llegarán acuerdos con China, con Rusia y con Israel y Palestina. Es que yo pienso que eso no tiene solución. Pues seguiremos pendientes de lo que ocurre con ese tema. Vamos a esperar, como Pero decía. A nivel local, ojo con los aranceles, porque... Y eso iba a decir, a nivel local... Porque aquí en Aragón, que dependemos mucho de la exportación, la guerra china-americana nos puede perjudicar, y a mí eso me preocupa sobremanera. Pero estas tertulias ya tenemos dentro de 6 o 7 meses, veremos. Y ya veremos.